Hoy damos comienzo a las jornadas histórico-culturales referentes al Santuario del Santísimo Cristo del Valle. Nosotros, a través de esta jornada, lo que pretendemos es poner en valor no solo el santuario en sí, sino también la ruta de peregrinación que pasaba por aquí, por este pueblo. Y por este pueblo pasaba toda la gente del priorato de la Orden de San Juan. ¿De acuerdo? Y ese es nuestro objetivo. Hoy, por lo que veo, estoy orgulloso porque estamos aquí en esta sala, probablemente el 90% de las personas, por poner un porcentaje, hemos investigado sobre este tema. Tenemos a Verónica Carrasco. Verónica Carrasco tuvo en sus manos un memorial del siglo XVII, pues prácticamente cuando da lugar al origen del santuario, cuando aún era un silo es una vivienda subterránea, para quien no lo sepa, y cuando comienzan los milagros que dan lugar a este santuario que tenemos actualmente, con la riqueza que ello conllevaba. Tenemos también a Pedro Casas, el cronista de Tembleque. También, si probablemente no le conozcáis por ese nombre, pero sí conoceréis muchos, sobre todo los internautas, el blog Todo Tembleque. ¿Os suena? Sí. Que cuelgan constantemente pues, la crónica diaria del pueblo de Tembleque, pero también la historia de Tembleque y de la comarca. Tenemos otro cronista, José Antonio Fraguas, del Romeral, a que también damos la bienvenida. Un servidor, que hice una guía hace unos meses sobre este santuario, y ahora tenemos a Pepe Cano, que nos va a dar una charla. También es un investigador, historiador, escritor y guía turístico en la ciudad de Toledo. Él sí tiene un currículum completo, no lo que sale ahora, que se ha puesto muy de moda los currículums falsos, que nos lo va a demostrar. Darle las gracias por venir y bueno, cuando quiera Pepe nos va a hablar de la Orden de San Juan, del priorato y su relación con el santuario del Cristo del Valle. Bueno, pues nada, muchas gracias Pedro, y gracias también a todos los presentes por acudir a este tipo de actos culturales, históricos, que es cierto que cuesta un poco atraer a la gente, ¿no? a lo que es nuestra historia y nuestro pasado, que aunque sean interesantes y sea, yo considero también imprescindible, ¿no? Conocer lo que ha pasado por estos pueblos, por estos lugares, pero a veces que cuesta un poco ese esfuerzo. Gracias también, antes de empezar, a Pedro por invitarme, porque es un placer visitar Tembleque, una población a la cual es cierto que hace mucho tiempo que no venía, pero en la cual también hemos pasado algunos ratos de juventud o de mocedad, como decían antes, y a la cual también me unen ciertos lazos muy perdidos ya del siglo XIX, principio del XX, de algún familiar que tuve por aquí. Por lo cual es cierto que, un poco también lo que decía Pedro, los pueblos, la localidad del priorato están unidas, ¿vale? Estamos unidos, queramos o no, por nuestra historia y también por la sangre, ¿no? Y por las familias que han ido de alguna manera mezclándose a lo largo del tiempo en apellidos, en gentes que iban de un lado a otro, ¿vale? Y esos peregrinos que pasaban también por aquí, y por lo tanto es una manera, ¿no?, de reconocer nuestra cultura y nuestro pasado común, ¿no? Y en este caso, pues, de lo que voy a hablar, básicamente van a ser de tres cosas, tres aspectos. Voy a dividir esta charla, que espero que sea lo más amena posible, en tres apartados. En el primero hablaré de la Orden de San Juan de Jerusalén, que es, bueno, pues la orden que ha gobernado, que ha administrado nuestro territorio, el Priorato de San Juan. Luego me centraré en la orden aquí en Tembleque, que es lo que nos toca hoy, y finalmente dejo para la última parte un breve análisis de lo que ha sido la historia del Cristo del Valle, ¿no?, del santuario del Cristo del Valle. Bueno, pues vamos a ir comenzando. También intentaré, bueno, para que sea la cosa también un poco más gráfica y más amena, intercalar alguna imagen, no solo del Cristo, que seguro que conocerán, pero bueno, las traemos un poco a colación, sino también alguna otra instantánea y algún plano curioso del siglo XVIII de aquí, ¿no?, de Tembleque. Bueno, pues la Orden de San Juan de Jerusalén, que a todos nos suena, a todos habemos posiblemente leído o oído algo de la Orden de Malta o de San Juan de Jerusalén. El nombre completo es la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. En la actualidad se la denomina así, y la historia nos dice que fue una orden militar internacional, nacida en Jerusalén en el siglo XI, con el primitivo y cristiano fin de asistir a los pobres, enfermos y peregrinos. El germen de la orden fue una comunidad laica de asistencia que administraba un hospicio de enfermería para peregrinos que, en busca del perdón divino, como decían antes, iban a Tierra Santa. A principios del siglo XI, un pequeño grupo de comerciantes amalfitanos, es decir, de Amalfi, decidieron crear en Jerusalén un hospital y junto a él una iglesia para atender a peregrinos, que sería el origen de esta impresionante organización. Sus ideales fueron simbolizados
en una cruz de 8 puntas, que es la que están viendo en la imagen, que recuerda las 8 bienaventuranzas, símbolo histórico de la orden, y cruz que campa aún hoy en nuestras localidades, en iglesias, ermitas y edificios civiles. Para entender la importancia de esta orden hay que tener en cuenta que estamos frente a una entidad con siglos de historia, con presencia en Oriente y en Occidente, y que llegó a gestionar un patrimonio que supone en algunos momentos el propio patrimonio del Arzobispado de Toledo. Al carácter caritativo y asistencial de la orden se le añadió posteriormente la acción bélica en defensa de la fe, promovida por el Papa para defender Tierra Santa, la época de las Cruzadas. Muy pronto la Orden de San Juan se convertiría en una potencia naval y en un ventajoso aliado para los monarcas europeos que luchaban contra el mismo enemigo, el musulmán. En julio del año 1113, la Orden hacía acto de presencia en el reino castellano-leonés, gracias a la donación que le realizó la reina Urraca I de León, de la aldea de Paradinas, en Salamanca. Paulatinamente la Orden se fue estableciendo prácticamente en todo el territorio nacional, controlando determinados territorios y comarcas. Aunque el maestre de la Orden vivía en Oriente, en nuestro país existió la figura del Gran Comendador de España, que controlaba las posesiones en la península ibérica entre los siglos XII y XIII. La primera división administrativa de la Orden en Occidente fueron las lenguas, que podríamos comparar con las provincias de otras órdenes religiosas. Las lenguas que poseía la Orden en Occidente hasta el siglo XIV fueron 6, siendo la lengua que nos toca a nosotros hoy la de Hispania, en la península ibérica y en Baleares, por los grandes prioratos. Podemos hablar de una subdivisión territorial de Aragón, Cataluña, Castilla-León, Navarra y Portugal. A partir de 1462, la lengua de Hispania se dividió en dos: la lengua de Aragón, con los grandes prioratos de Aragón, Cataluña y Navarra, y la lengua de Castilla, con los grandes prioratos de Castilla, León y Portugal, es decir, donde se encontraba Turleque y los otros 13 pueblos del priorato de San Juan que hoy analizaremos. Estos 13 pueblos, aparte de Turleque, fueron Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Villarta de San Juan, Arenas de San Juan, Herencia, Quero, Villafranca de los Caballeros, Camuñas, Villacañas, Madvidejos, Consuegra, Urda y Tembleque. Por debajo de las lenguas, la propia orden estableció una serie de prioratos o divisiones sanjuanistas, estando al frente de cada una de ellas un prior. Por otro lado, cada priorato agrupaba varias encomiendas, que algún autor define como unidades básicas de la orden, y que estaban controladas por el comendador. La estructura de la orden y la forma de administrar justicia y la propia religión hacían que la fórmula de organización utilizada fuera la del señorío, tan habitual en la Edad Media. Es cierto que uno de los problemas con los que se enfrentaba la orden a la hora de controlar sus posesiones y lenguas era la distancia de la sede, es decir, Malta. De ahí que la estructura de la orden tuviese forma piramidal, la cual irá evolucionando a lo largo de la Edad Media y se consolidará durante la Edad Moderna. No podemos olvidar que desde nuestro territorio también la orden recaudaba impuestos para el mantenimiento de sus hospitales, iglesias y conventos, sino también para sufragar los gastos de su labor en Tierra Santa, lo que se conocía como responsos o responsiones. La parte del impuesto cobrado por la orden, que se enviaba a la Casa Central, era un 33%, cantidad importante si tenemos en cuenta los totales recaudados cada año en las encomiendas sanjuanistas. Es importante que seamos conscientes de que los productos generados en nuestras tierras, es decir, lo que se recolectaba en las viñas, olivares, azafranales, cereales, leña, etc., una buena parte de ellos eran rendimientos que iban a parar directamente a Malta para financiar la Orden de San Juan. Pero además de la función recaudatoria en España, la Orden y Religión de San Juan tenía sus posesiones, encomiendas o villajes, plena y privativa jurisdicción, tanto espiritual o eclesiástica como temporal, pudiendo ejercer la justicia civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, horca y cuchillo, sobre todo sus vasallos, ya fueran religiosos o seglares. Pero si en la memoria colectiva de nuestra comarca hay una figura sanjuanista, bueno, aquí están viendo la comarca, ¿no? El término de Turleque en un plano del 19, lógicamente no es de la época sanjuanista, pero es uno de los planos más antiguos, ¿no?, que podemos ver, aunque lo ven regular, imagino, porque no se ve la letra, pero bueno, es un plano del término, ¿vale?, del siglo XIX. Decía que si en la memoria colectiva de nuestra comarca hay una figura sanjuanista de la que aún hablamos y de la que aún de alguna manera subyace en el subconsciente de todos, es el caballero de la Orden de San Juan. Y aquí tenemos un ejemplo, les he colocado a un personaje que nos va a sonar a todos y que hemos leído, también imagino que la mayoría, que es Lope de Vega, que fue caballero de la Orden de San Juan, ¿no?, con ese hábito, con la cruz blanca y, como ven, el hábito oficial de la Orden de San Juan, ¿no?, el traje negro oscuro con la cruz blanca en la capa o en un lateral. El caballero de la Orden, al ingresar, hacía los votos de castidad, pobreza y obediencia, es decir, como cualquier fraile, como cualquier religioso. Además del voto de las armas, ¿no?, la defensa de la fe. Una vez ingresado, el candidato debía acudir a la Casa Central por un tiempo, transcurrido el cual debía realizar 3 caravanas o viajes marítimos.
Durante la Reconquista, solo los priores de las lenguas de la península podían acoger nuevos miembros sin que tuvieran que pasar por la Casa Central. Había, de hecho, dos tipos de caballeros: los caballeros de justicia, que debían ser nobles obligatoriamente y presentar pruebas de nobleza, y los caballeros de gracia, que habían prestado grandes servicios a la orden o realizado una acción notable de guerra, mereciendo ser asimilados a los nobles. Pero para aproximarnos a la historia de la orden en nuestro territorio, es necesario saber que el señorío tenía capital en Consuegra, donde residía el comendador de la bailía, que ejercía las funciones de gobernador en nombre del gran prior, el cual confirmaba, entre otros, a los alcaldes, al escribano, al juez y al alguacil. Poco a poco las villas del señorío se fueron independizando de las justicias de Consuegra, aunque seguirían integradas lógicamente en el priorato señorío. Hagamos un rápido repaso a la orden en el siglo XVI. Después de los sucesivos problemas y desavenencias entre la familia de los Zúñiga y la de los Alba, el emperador Carlos I decidió en 1519 dividir el priorato de San Juan en dos partes, una para don Diego de Toledo y la otra para don Antonio de Zúñiga. Desde ese momento la documentación nos habla en plural de los prioratos, pues efectivamente eran dos, el de Castilla y el de León. En el primero quedaron integradas las poblaciones de Consuegra, Madridejos, Camuñas, Urda, Turleque, Tembleque, Villacañas, Villarta, Herencia y Arenas de San Juan, el cual quedaría bajo la dirección de don Antonio de Zúñiga, por otro lado, hermano del duque de Béjar. Y el segundo de los prioratos, es decir, el de León, lo formaría el Alcázar de San Juan, en ese momento Alcázar de Consuegra, Argamasilla de Alba, Quedo y Villafranca, estas últimas controladas por don Diego de Toledo, el hijo, por otro lado, del duque de Alba. Sería en 1579 cuando, después de la muerte del prior don Antonio de Toledo, se volverían a unir con el prior don Hernando, ¿vale? Los dos prioratos. Hagamos otro avance rápido en la historia de la orden para hablar ya de ese declive, ¿no? De lo que fue el fin de la Orden de San Juan, o el fin al menos de lo que se conocía como la original Orden de San Juan, porque es cierto que, como les comentaré en un minuto, la Orden continúa existiendo, continúa en funcionamiento. Efectivamente, en el siglo XIX llegará el ocaso de la poderosa Orden de San Juan de Jerusalén, sobre todo a partir de la expulsión de la isla de Malta por Napoleón a finales del XVIII. Lentamente fue perdiendo una buena parte de las encomiendas europeas. En el caso de España y sus prioratos, la Orden verá mermados sus intereses a partir de la Guerra de la Independencia, donde perderá buena parte de sus rentas. Poco después, las leyes desamortizadoras, concretamente la de Mendizábal de 1837, haría que la Orden tuviese que desprenderse de prácticamente todo su patrimonio que fue vendiendo a lo largo de los años en toda la península. En julio de 1847, la reina Isabel II suprimiría la Orden de San Juan en un decreto de reorganización de órdenes civiles para transformarla en una condecoración civil. Ese mismo año, el gobierno llegó a un acuerdo con el Banco Español de San Fernando y se declararon en venta todos los bienes sanjuanistas, los cuales se vendieron en 800 millones de reales, lo que hoy equivaldría aproximadamente a más de 250 millones de euros, con pico arriba, pico abajo, pero la cantidad no está mal. En 1886 la orden se reconfiguraría en asambleas nacionales, a modo de herederas de las antiguas lenguas, distribución que ha continuado hasta la actualidad. Durante el siglo XX, y recuperadas las relaciones diplomáticas de la Orden con la mayor parte de los países donde tuvieron presencia efectiva a lo largo de los siglos, la función que realizaría la Orden sería eminentemente hospitalaria, la que cabe destacar el apoyo y ayuda durante las dos guerras mundiales, y que continúa prestando en medio del mundo sin olvidar jamás la labor altruista y asistencial al desprotegido y al enfermo. Actualmente la soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta goza de un estatus extraterritorial como sujeto de derecho internacional, que le ha llevado a establecer relaciones diplomáticas o embajadas en más de 100 países de los 5 continentes y a tener asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y dejando el primer tema que decíamos que es la Orden de San Juan, y habiendo hecho este rápido recorrido por su historia, nos acercamos un poco a lo que nos toca aquí a nuestra localidad Turleque y a la Orden de San Juan. Vemos aquí en la imagen una de las, podemos hablar, ¿no?, de las imágenes o de los perfiles de Turleque más antiguos que conocemos, y no sé si Pedro me puede corregir, que está fechado en el siglo XVIII, 1769, y es una parte de un trabajo que hizo un alférez, un militar, Domingo de Aguirre, y es un trabajo, bueno, pues los investigadores que tenemos hoy aquí, que nos acompañan, saben que es imprescindible para poder estudiar y poder de alguna manera profundizar en el pasado de todo el priorato de San Juan, ¿no?, de los 14 pueblos, villas del priorato de San Juan. Es una obra imprescindible, insisto, para ir acercándonos a este pasado, a esta historia. Como decía, uno de los documentos más importantes para la historia de la población de Turleque y su relación con la Orden de San Juan es la Carta Puebla, que se redactó el 6 de enero de 1248. Fíjense si hemos ido atrás en el tiempo y llegamos a ese siglo XIII. En 1948, a través de esta carta,
La Carta de Población era un documento en el cual la orden consolidaba su presencia en la administración de los pueblos de su jurisdicción y realizaba con ellas una importante labor de repoblación, es decir, la orden enviaba gente, ¿no?, a vivir a este tipo de lugares, a poblaciones, a aldeas, para básicamente repoblar y sobre todo consolidar ese territorio que la orden estaba administrando. En la misma Carta de Población se dice que Fray Guillén de Mondragón, comendador de Consuegra, por mandamiento del prior en Castilla y León, otorga la Carta de Población al concejo de Turlets. Curiosamente acaba así, ¿no?, la palabra Turlet, que en ese momento en la carta aparece como Turlets, ¿no?, acabado en CH, mandando que todo poblador que allí fuese a poblar tuviera su quiñón, su trozo de tierra. Se dice que en el documento que a los vecinos de Turlets se les otorga el foro de Consuegra, es decir, el conjunto de leyes y de normas que regían la villa, la población, la aldea, para el resto de villas del priorato que también tenían, o de alguna manera se basaba su legislación en el foro de Consuegra. Además, en la carta se indica que a los pobladores de Turlet que se les concedía el privilegio de que no pechasen, o lo que es lo mismo, que no pagasen impuestos, desde San Miguel de aquel año 1248 hasta 3 años después. Esta era una especie de privilegio, ¿no?, de concesión, ¿vale?, una facilidad, lo que hoy diríamos, pues el no pagar, ¿no?, el no pagar el impuesto anual. Lo importante es que Turlet, que desde aquel siglo XIII permanecerá unido a la historia de la Orden de San Juan y por extensión también a la de Consuegra y a la de otras localidades del priorato, y lógicamente también las otras villas dependientes también de Consuegra, de la Cabeza, poco a poco. Lo interesante es que se irán eximiendo de la capital, ¿no?, de la capital del priorato de Consuegra, no sin largos pleitos y procesos, que venían lógicamente dados porque Consuegra no aceptaba que esas villas y poblaciones se eximieran, porque lógicamente eso suponía menos ingresos, ¿no?, que Consuegra, y por tanto la orden ingresara menos ingresos. El primer caso de villa que se eximió de esa cabeza prioral de Consuegra fue Alcázar de San Juan, ¿vale?, en 1292. Y por cierto, una población que posteriormente, prácticamente en 2 siglos, superará a Consuegra en población, en importancia y también en rentas. Paulatinamente lo hicieron el resto de villas, y fíjense qué curioso, la última de las villas que se de alguna manera eximió de Consuegra fue Turleque, precisamente, y lo hizo muy postreramente, lo hizo ya en el siglo XVIII, en 1751, cuando ya Turleque adquiere el título de villa, ¿no? Es algo interesante, que fuera la última ciudad, la última villa en este caso, que dependiera, ¿no?, de Consuegra. Sobre los bienes y propiedades que la orden poseyó en Turleque apenas van a variar en estos siglos. Es más, en la Carta de Población citada aparece, a la hora de describir los bienes de la orden, una serna de la orden como la amojonó el prior, es decir, una serna que era un terreno, ¿no?, era una zona importante del término de Turleque. Esta serna o paraje permaneció como propiedad sanjuanista hasta que se enajenó, fíjense, en el siglo XIX, es decir, es una de las propiedades que durante siglos ha pertenecido al priorato. En el proceso de desamortización de ese siglo XIX, se desamortiza la serna, es decir, se vende, se saca a subasta, junto a otra propiedad sanjuanista en Turleque, que era la Casa Tercia y la bodega, de las cuales hablaremos también enseguida. Las sernas, que eran habituales en todas las poblaciones del priorato, el nombre podíamos discurrir que viene de tierra sembrada, y eran tierras que en la orden, estas sernas, se reservaban en cada población del priorato para servir a la cría de caballos, que era en aquella época muy importante para los caballeros sanjuanistas. Lógicamente el tipo de rentas y los impuestos, y si me apuran la manera de vivir del momento, hay que pensarla con la época, ¿no? Estamos hablando de los siglos XII, XIII, XIV, con lo cual las necesidades y las rentas que tenía la orden pues iban a correr un poco con lo que daba el tiempo, ¿no?, con lo que era la época. Otra propiedad importante y aún conservada en Turleque que tuvo la orden de San Juan, o que poseyó la orden de San Juan, es la iglesia de Santa María de la Asunción, que todos conocen perfectamente. Recordemos que también era obligación de la orden administrar los templos, ermitas, iglesias y cementerios de sus súbditos, y desde los primeros tiempos de presencia sanjuanista se adaptaron a antiguas iglesias, antiguos templos, como parroquias. En algunos casos, los menos también, se levantaron completamente nuevas. La parroquia actual de Turleque sabemos que no es la original iglesia que tuvo la localidad, ya que después de sucesivos problemas constructivos motivados por haberla edificado en un terreno poco firme, se tuvieron que hacer diversas modificaciones y reparos. El problema de la mala cimentación, que fue el origen, posiblemente, de todos los inconvenientes del templo, no pudo solucionarse, y debido también a una cuestión legal, ¿vale?, y es algo también interesante. Según una concordia de 12 de diciembre de 1698, se obligaba a que los nuevos edificios religiosos que se construyeran en el priorato debían de ocupar el mismo terreno ocupado por los edificios antiguos, es decir, no podían ocupar otra parte de la villa, otra parte del pueblo, y por lo tanto eso obligaba, en el caso de Turleque, y como también pasó en otras localidades, a que la iglesia, si se reformaba o se levantaba completamente nueva, tuviera que hacerse en el mismo lugar donde se había levantado la antigua. Con
lo cual si la antigua tenía problemas de cimentación, la nueva seguiría teniendo exactamente los mismos problemas. Por ello, durante todo el siglo XVIII hay continuas referencias en los documentos a reformas, entre las que destacamos la realizada por el arquitecto y director de las obras generales del Priorato de San Juan, don Juan de Villanueva, que seguramente nos suena a casi todos. Después del derrumbe que ocurrió en 1776 de una parte de la capilla y del crucero, tuvieron que intervenir los funcionarios de la orden, concretamente el maestro de obras José Palacios, maestro de obras del Priorato me refiero, para elaborar un nuevo diseño de la misma. Una vez visado el proyecto por el propio arquitecto Villanueva, el nuevo templo sería bendecido el 22 de diciembre de 1784 por Pablo Serrano de la Espada, que por otro lado también fue capellán del santuario del Cristo del Valle. Aunque 3 años después surgen nuevos problemas con el pórtico de la iglesia. En 1788, Villanueva, aprovechando que visitaba las obras del Gran Canal del Priorato, pasó por Turleque para comprobar los daños que tenía la fachada. En 1795 se produjo un nuevo problema. Se quebró la bóveda y se cayó todo sobre el presbiterio, todo el contenido, todo el conjunto de la bóveda, teniendo que realizar otras obras en el mismo año. Otra importante intervención la tendremos ya en el siglo XIX, de la cual se conserva un plano muy curioso, que es el siguiente, ¿vale? Firmado por un daimieleño, ¿vale? Por Juan Ruiz de la Sierra, que es el que diseña esa reforma, el que además se adjudicó la obra para reformar la iglesia de Turleque. Y en este momento sí que es cierto que había que, de alguna manera, romper una lanza a favor de los vecinos de Turleque, que durante varias décadas, muchos años, estuvieron ayudando no solo con limosna, sino con sus peonadas, ¿no? Con el trabajo, cada uno en la manera que podía, aportando material, aportando días de trabajo, aportando horas, y la iglesia se consiguió levantar después de esas sucesivas obras gracias al trabajo de los vecinos. Como también ocurrió en algún otro ejemplo de iglesias, que era el pueblo finalmente quien tenía que aportar y trabajar, porque en alguna ocasión desgraciadamente la orden hacía caso omiso, ¿no?, a esas peticiones y a la necesidad, ¿no?, de levantar o reformar esos templos. Hablemos ahora de otras propiedades sanjuanistas en Turleque, ¿no?, otros inmuebles que dependían de la orden de San Juan. Como decíamos antes, una de ellas fue la Casa Tercia. La Casa Tercia y la bodega, la documentación aparecen siempre unidas. Y también tenemos un plano, en este caso, de la bodega y del lagar o Jaraíz, ¿vale? Está firmado por Palacios, por José Palacios, el maestro de obras que citaba anteriormente. Las construcciones llamadas así casas tercia eran habituales en los pueblos administrados por la orden, ya que en estas casas se guardaba esa tercia, es decir, esa tercera parte, ¿no?, el impuesto que cobraba la orden del grano, que era una parte importante del impuesto, que el señor cobraba a sus súbditos, es decir, la orden cobraba a sus súbditos. En muchos casos estas casas tercias también servían de viviendas, es decir, había una parte de almacén de grano, y otra parte de esa casa tercia era la vivienda de los funcionarios o funcionarios que trabajara y viviera, ¿no?, a cargo de la orden. Antes de la casa tercia es importante que les indique que aparece en la documentación cierta casa que poseía la orden y que así consta en el apeo de Consuera, el apeo en el documento en el cual se establecen los límites y las propiedades de cada pueblo, de 1578. El problema es que en este apeo de 1578 no se indica que la casa que poseía la orden en Turleque fuera la casa tercia, con lo cual yo tengo la duda, y hasta donde yo sé, posiblemente no era la misma casa que hablan en el apeo, la casa tercia, ¿no? Por lo tanto podemos hablar de que hubo dos casas diferentes. Pero insisto, no hay documentos que nos lleven a esa conclusión. Una de estas obras que también se hicieron continuamente en la casa tercia, también la va a avisar y la va a controlar Juan de Villanueva, estamos hablando ya de finales del 18. Una de estas obras, como les indico, visadas por Juan de Villanueva, se realiza en 1783 y el diseño lo realizó el maestro Palacios, ¿no?, que es el diseño que estamos viendo en la pantalla, que se conservan y los siguientes que les voy a mostrar en el archivo del Palacio Real de Madrid, que es donde se guarda la documentación que quedó salvada de la orden después de varios problemas, ¿no?, y alguna guerra que pasaron por nuestro territorio, y en el caso de Consuela, pues por la localidad, por la ciudad, y que no es mucha documentación, pero afortunadamente es una buena parte de lo que se pudo guardar. Lo cierto es que en el 18 sabemos que además de la tercia, la orden poseía otro inmueble al que denomina la tercia vieja, ¿vale? Por lo tanto está claro que dos casas al menos poseyó la orden en Turleque. Podía ser la misma casa citada en el 16, insisto, no tenemos los datos suficientes para afirmarlo. Pero lo cierto es que en la desamortización que les citaba antes, los tres bienes, elementos que salen subastados a subasta pública son la Serna, de 81 fanegas y 3 telemines, la casa tercia junto a la bodega, ¿vale? Y sabemos, por ejemplo, que en esa tercia estaba también la bodega, que sale subastada aparte, es decir, aunque la documentación venga unida, a la hora de subastarla se separaron los tres bienes, la Serna por un lado, la tercia y la bodega. En 1857 la casa tercia se alquiló por 200 reales y la bodega en 120, ¿vale? Es decir, se alquilaron además a dos propietarios. Y
Bueno, aquí vemos algún otro plano también de la casa tercia, en el cual no lo ven muy bien, pero bueno, se habla del zaguán, ¿vale? La cocina, la despensa están numerados, ¿vale? Se habla de una sala, se habla lógicamente de la parte más grande que era la zona de almacén, nos indica también el número 12 prensas para la cebada, el 13 es una traspuesta, es decir, imaginemos una puerta trasera, y bueno, pues se explica muy perfectamente en este plano, en la obra que realizó Palacios, cómo estaba distribuida la casa tercia, ¿vale? La tercia de Turdeque. Aquí tenemos también un perfil, como dice el plano, perfil hecho sobre la línea de puntos AB que demuestra la construcción, ¿vale? La construcción de la casa tercia y la bodega, ¿vale? Y se ven perfectamente los arcos y bueno, pues de alguna manera lo que plasmó el maestro Obras en este plano era lo que se pretendía hacer, ¿no? Cómo debía de quedar la casa tercia a partir de esa reforma, ¿no? De esas obras. Y la tercera parte de mi intervención se va a centrar, y donde intentaré extenderme un poco más, sin ser demasiado tedioso, en el santuario del Cristo del Valle, que todos conocemos, también llamado Cristo de la Palma. Decía que hemos dejado para el final este edificio religioso, que también fue propiedad sanjuanista, y aunque ha pertenecido al término de Tembleque, tiene una relación directa, yo diría que muy directa, con la historia de Turdeque, de las gentes de Turdeque, de los vecinos de la localidad, pero también, lógicamente, con todo el priorato, ¿no? Con todos los vecinos del priorato. Aunque todos conocemos popularmente al Cristo, al nombre de Cristo como el Cristo del Valle, también algún documento del siglo XVII aparece como el Cristo de la Palma, que les decía, o el Cristo de Santiago de la Palma, ¿vale? Y documentación, insisto, de esa época, de la primitiva época donde el santuario y la devoción comienza, en el 17, así también se lo denomina. Es ampliamente conocida la tradición sobre el origen de este templo. Los sucesivos cronistas que tuvo la Orden de San Juan y que han pasado por nuestro territorio desde el siglo XVII hablan de cómo sucedieron los hechos que originaron la devoción y el peregrinaje al Cristo del Valle. Y aunque doy por hecho que la mayor parte de los aquí presentes conocen la historia, me van a permitir que la recuerde una vez más por lo interesante, ¿no? Y por lo curiosa que tuvo esta historia, ¿no? Y de alguna manera este germen de cómo se formó la devoción al Cristo del Valle. Citamos de nuevo a Alfredo Domingo de Aguirre, uno de los estudiosos del Priorato de San Juan, como les indicaba antes, en su obra Descripción histórica del Gran Priorato de San Juan, el cual nos dice que la ermita se encuentra en el sitio denominado Cañada de Urda y dentro del término de Tembleque, sobre un antiguo silo, nos comentaba antes, nos señalaba Pedro. Construcciones muy comunes en el Valle del Algodón, de los que se llegan a contabilizar hasta 25 en época moderna. Aquí hay una especie de croquis, no es demasiado perfecto, pero imagino que ustedes, la mayor parte de los presentes, pueden identificar. Vale, aquí abajo tenemos la ermita del Cristo del Valle, si se dan cuenta, tiene un número 1 y alrededor van acompañando una serie de números que llegarán hasta 25, ¿vale? Que son los silos que hay alrededor de todo el Valle del Algodón, de todo el río Algodón, y que eran algo común, y son algo común, ¿no? En nuestra zona, también en Villacañas, como saben, es habitual, ¿no? Este tipo de construcciones, ¿no? De silos. Madridejos también cuenta con algún otro hermosor ahí, pero yo diría que en mucho menor número lo que queda en la actualidad, que si lo comparamos con otras poblaciones, como por ejemplo Turdeque. Bueno, pues dice Aguirre que en la iglesia del Cristo del Valle, se venera al Santísimo Cristo bajo el título de la Palma, Burgo de Tembleque, el cual fue pintado el 25 de junio de 1688, es decir, hace este año en el que estamos hoy, 330 años, ¿no? de aquella celebración, ¿no? Y de aquel milagro. Los protagonistas fueron dos peregrinos que dijeron llamarse Juan Bautista y Manuel Terrín, cuyos nombres posiblemente los podríamos interpretar el primero, lógicamente, como el del santo, San Juan Bautista. Aquí no hay mucho que razonar. Y el segundo, posiblemente, pueda provenir de una modificación del nombre de Manuel de la Tierra, es decir, Cristo, Manuel de la Tierra. Uno de 40 años y otro de 30. Y fíjense que lo de las edades tampoco es casual, ¿vale? La tradición dice que tenía el primero 40 años, el segundo 30, y son edades que coinciden con la edad 40 de San Juan el Evangelista y 30 con la edad de Jesucristo. Insisto, posiblemente son pues, datos a tener en cuenta. Los cuales, llegando a dicho sitio, se hospedaron en la quintería propiedad de Francisco Rodríguez Palmero, y en agradecimiento le dijeron si quería que se pintase un Santísimo Cristo, a lo que accedió el tal Rodríguez Palmero, y con el pincel de un tosco carbón y de 5 distintos colores de ingredientes que consigo traían los peregrinos, amasándolos con su propia saliva, grabaron en la pared la imagen de Cristo crucificado, la que desde el mismo instante comenzó a hacer portentos y milagros, pues pidiendo a aquellos peregrinos aceite para alumbrar a su majestad, respondió el labrador se le había acabado hacía 3 días, e instándolo a aquellos a que registrase las vasijas, encontró en ellas suficiente cantidad para alumbrar por 24 horas. Es decir, el primer milagro del Cristo del Valle sucede inmediatamente nada más de aparecer aquella pintura, ¿no? El dueño del silo, movido por el fervor y la asistencia de las gentes de todo el contorno, decidió donar al propio silo y una fanega de tierra alrededor
del mismo al gran prior de la Orden de San Juan, que en ese momento era Fernando Francisco de Escobedo. Dicha posesión se materializó el 29 de agosto del mismo año 1688 con la asistencia del alcalde mayor del Gran Priorato, don Antonio de Madrid Mostacero, habiéndose firmado la escritura de donación en Consuera 4 días antes, ante el escribano don Antonio de Santos, documento el cual no hemos podido localizar porque desgraciadamente se lo comentaba Pedro hace unos días. Exactamente el protocolo donde se conservaba esa escritura no está, en el archivo no está. Hay varias lagunas, pero exactamente el siguiente sí que no está, por lo cual es un poco mala suerte que no hemos podido localizar la escritura original. Pero insisto, de este escribano de Antonio de Santos se conservan posiblemente 300 o 400 escrituras en Toledo, pero casualmente la de ese año, la de nuestra donación, no está. Aunque la donación del silo y del terreno fue realizada en la época del gran prior Fray Francisco de Escobedo y Cabrera, ahí tienen la imagen del escudo que se conserva de Cristo en la ermita fue finalizada por otro prior, ¿vale? Por el prior, el príncipe Carlos de Lorena, quien por cierto era menor de edad cuando llegó al cargo de gran prior en 1690, y el cual sería enterrado junto a otros grandes priores como Gonzalo de Quiroga y Álvaro de Zúñiga en el convento de Santa María del Monte, que seguramente también hayan oído hablar de él, un centro de formación importante de los priores de la Orden de San Juan. Y ahí tienen el escudo de don Carlos de Lorena, ¿no? El prior durante el cual se terminó la construcción del santuario. Después de la construcción de la ermita, el silo donde ocurrió aquel increíble suceso quedó encerrado en el perímetro de la misma, quedando los dos arcos que servían de entrada al silo en la parte de la cabecera de la misma. El templo se levantó con planta de cruz griega, en estilo barroco, y los materiales al exterior son la mampostería y el ladrillo. La bella portada se remató con piedra berroqueña, en la que se añadió el escudo nobiliario, que están viendo, del príncipe Carlos José de Lorena, labrado en piedra caliza. Por encima de la portada hay una ventana también de piedra, y en lo alto de ella tallada la cruz de San Juan. La vida en el santuario a través de las cuentas, es decir, vamos a intentar a través de la economía, de los gastos e ingresos del propio santuario, entender cómo se podía vivir en un momento, en un día cualquiera del siglo XVIII en el santuario. Con estas cuentas, insisto, hemos obtenido varios datos, algunos interesantes, como por ejemplo una denuncia que aparece en la documentación realizada por el capellán del Cristo del Valle en 1749. En ese momento el capellán era don Sebastián Tellez. La denuncia va contra dos de sus criados, es decir, dos criados del propio santuario, llamados Alfonso Nieblas y Alejo Capistrano, los cuales habían matado una mula propia del Cristo, mientras iban por yeso a Villanueva de Bojas. Por ello el capellán, por otro lado, bastante cabreado, según se extrae la documentación, solicita a la autoridad que se le abonen los 1.500 reales o que se embarguen los bienes de los criados para el pago de la mula que habían matado ambos dos. Desgraciadamente no conocemos el final de la denuncia, es decir, no sabemos si al final los pobres hombres pagaron o no la cantidad de la mula, pero es cierto que el capellán se cobró bastante. Pero sin dejar al capellán Tellez, encontramos otra petición que hace el mismo en 1750, en la cual se informa que durante los años 1743 y 1747 de la Alameda del Santísimo Cristo se habían sacado diferentes plantas o guías para ponerlas en el Real Sitio de Aranjuez, es decir, para plantarlas en Aranjuez. Y por ello sería facultado a José Miguel de Borja y Ocampo, vecino de Tembleque, para asistir a la saca de dichas guías y plantíos, y para que asimismo las ajustase y cobrase. Por todo ello, el tal Borja y Ocampo resulta que debía cierta cantidad, exactamente 1.000 reales, de lo que había cobrado por la venta de esos plantíos. Y el capellán, buen conservador de la economía del santuario, le estaba reclamando los 1.000 reales. Es decir, vemos que la mayor parte de las denuncias y documentación se trata del tema económico, ¿no? Reclamando un poco los reales, ¿no? El dinero que le faltaba al capellán. Es cierto que mantener saneada la economía y las cuentas del santuario era una de las funciones del capellán. Y detrás estaba la orden, es decir, por encima de él estaba la orden, que como era preceptivo debía realizar visitas periódicas para comprobar el estado del templo, su patrimonio y la economía de la misma. Según las cuentas que presentarán los distintos capellanes, podemos descubrir cuáles eran los gastos comunes anuales del santuario. Entre ellos eran habituales los cargos realizados durante las dos funciones que se realizaban puntualmente en la ermita. La del día 25 de junio, que se realizaba por el voto al Santísimo Cristo, en memoria del día en el que se apareció la imagen en el silo, y la festividad, que es la que más conocemos todos, del 29 de septiembre. Por ejemplo, los gastos del refresco que se dio a los señores representantes del Concejo de Tembleque y a otras personas asistentes en la festividad del año 1768 fueron los siguientes: 7 libras de dulces a 5 reales cada una, 7 libras de bizcochos a 4 reales la libra, 4 libras de azúcar rosado a 4 reales y media arroba de almendras crudas. Todo ello fue comprado al confitero Rafael de la Torre, vecino de Orgaz, ¿vale? Que era, en varios años aparece este señor, este confitero, como el suministrador oficial, ¿no?, de los dulces al santuario. Pero también se abonaban habitualmente el día de la festividad otras partidas, como por ejemplo 150 reales al maestro polvorista Francisco Castro,
vecino de Madridejos, ¿vale? Y aquí tenemos también representantes de Madridejos, por la pólvora del día de la fiesta y su víspera por la noche. Es decir, la víspera del día de la festividad también había, pues imaginemos, determinada actividad en el propio santuario, y entre ellas, entre los actos efectivamente. Entre ellos el disparo de pólvora. Otro gasto de la fiesta del día 29 fue la cantidad abonada al sacristán Rafael García por su trabajo y la música que tocaba el día de la festividad. Además se pagaron 60 reales al religioso que daba el sermón. Es decir, era habitual que el día de la fiesta se contratase a un religioso para que realizara el sermón, ¿no? El sermón lo escucharían todos los fieles y las autoridades que acudían a la ermita. Los religiosos que habitualmente realizaron el sermón, al menos durante los años que hemos documentado, habitualmente casi todos eran franciscanos. En alguna ocasión venía del convento de Consuegra, del convento de San Francisco, del convento de San Antonio de Consuegra, pero también del de San Francisco de Madridejos, ¿vale? Y en alguna ocasión también aparecen ciertos franciscanos que venían de Alcázar de San Juan, por lo cual para la festividad se solía llamar a diversos frailes del contorno, es decir, que no venían siempre del mismo convento. Fuera de los gastos habituales durante la fiesta, en aquel año, me refiero a 1750, aparece un gasto extraordinario de 4.300 reales de vellón, que se pagaron a Juan Antonio Martín de Vidales, maestro dorador y vecino de Mora, por el dorado de los 2 retablos de los lados del altar mayor, así como del dorado de zócalos y mesa del altar. Otra partida interesante de gasto fueron los 286 reales, pagados por los vestidos para los 4 niños de los retablos que adornaban al Santísimo Cristo. Las ropas para los niños fueron 6 varas de brillante, unos bordones, unas conchas, unas calabacitas, lógicamente de peregrinos, y sombreritos. Todo eso se pagó a Manuel Calvo y Arroyo, mercader de Toledo. Pero se había un gasto anual importante para los fondos, para la economía del Santuario del Cristo del Valle, y será el pago de salarios, ¿no? Lo que llamaremos hoy las nóminas, si me permiten llamarlo así. Fíjense en la cantidad de personas que trabajaban, por ejemplo, en el año 1768 en el santuario. Un clavero o llavero, un ama, 2 criadas, un sacristán, un barbero, un panadero, un mayoral de mulas, un ayudador, 3 zagales del ayudador, un mayoral de bueyes, un zagal del mayoral de bueyes, 3 mayorales de los ganados lanares, 3 ayudadores de los 3 mayorales y 3 zagales de estos ayudadores. Por todo el personal se cargaron ese año 7.869 reales de vellón, una cantidad importante. Pero el dato que debemos extraer de estas cifras es que el santuario en aquel momento era un enclave en el que convivían más de 20 personas, además de los peregrinos que llegaban habitualmente al mismo, y que por tanto era un lugar muy transitado y con importante actividad. Otros gastos habituales, siguiendo con las cuentas anuales, eran las compras de alimentos. Y podríamos pensar hoy, ¿qué comían los habitantes del santuario, el personal del santuario en aquella época? Pues yo diría que algo muy parecido a lo que comemos hoy, ¿vale? Posiblemente cocina deconstruida, quizá no, ¿vale? Esto es demasiado moderno. Pero había alimentos muy comunes, como por ejemplo las judías, el arroz, el chocolate, el azúcar, el jabón, ¿vale? La sal. El jabón no me refiero para comer, sino lógicamente como elemento también, como gasto importante. Las batatas, azafrán, granadas, castañas, piñones, miel, pescado, por ejemplo bacalao. En Pascua, alimentos extraordinarios que daba la época, como los piñones, las castañas y el turrón. También comían turrón, ¿no? En ese momento. En Cuaresma era habitual encontrar en las hojas de gastos otro tipo de alimentos que también lo daba ese momento, esa época, que eran el arroz, las sardinas, el salmón y los escabeches. Otro curioso gasto lo tenemos en octubre de 1770, cuando se abonaron 300 reales a Pedro Belchir y a Juan Cumplido, vecinos de Turleque, por las 150 peonadas a 2 reales cada una, para abrir la cueva subterránea en el santuario. Es decir, en ese momento abrieron una cueva, posiblemente a un almacén, a una bodega en el propio santuario. Pero no todo eran gastos, es decir, también es importante, había que hablar de la partida de ingresos, que el santuario los tenía y muy importantes. Los ingresos venían sobre todo del ganado, ¿no? Y del terreno que manejaba, ¿no? Que gestionaba la ermita, el santuario. Ahí es donde la buena administración, como les decía antes, de los capellanes se debía notar. Incluso la villa de Tembleque aportaba un granito de arena a esos ingresos, ya que los 3/4 de la rastrojera para el aprovechamiento de los ganados lanares del santuario eran cedidas a la propia ermita, ¿no? Por el concejo de Tembleque. Una de las partidas más importantes en lo que se refería a ingresos del santuario venía dada por el ganado que poseía el santuario. Redondeando las cifras, me refiero a las cifras de cabeza de ganado, en 1771 el santuario poseía lo siguiente: 1000 ovejas, 700 corderos, 350 borregos, 60 carneros, 14 borregas, 15 machos cabríos, 19 cabras, 8 chotos, 16 burros, 11 perros mastines, 2 caballos, 10 mulas para la labor, 5 bueyes y 2 perros para guardar la casa. O sea que era una importante cantidad, ¿no?, en cuanto a ganado. Y seguimos con los ingresos, ya que otra parte importante de los mismos se debía a las ventas que se realizaban el día de la función,
es decir, el 29 de septiembre. Se vendían medallas de plata, tanto grandes como medianas como pequeñas. Se vendían también estampas. Curiosamente, la confección de estampas es una tradición muy antigua en la historia del santuario, pues las primeras estampas conocidas del Cristo datan de su primera época, es decir, 1689, que incluyó también Pedro en su trabajo sobre el santuario. Y algunas son las que estamos viendo aquí. Esta es una de ellas y esta es otra, ¿no?, que también se incluye en ese documento. Ese documento me refiero a un proceso que se abrió en 1689 entre un impresor madrileño, es decir, el impresor que lógicamente imprimió las primeras estampas del Cristo, llamado Santiago Ambrona, por los derechos de impresión de las estampas. Por un lado se quejaba o había una denuncia del capellán del santuario, que en ese momento era Fray Andrés Moreno y Cerda, y por otro lado el denunciado era Santiago Ambrona, ¿no?, el impresor. En el proceso el impresor alega que tenía permiso del que fue primer capellán del santuario, ¿vale?, Fray Juan de Cañizares, para imprimir estampas grandes y pequeñas, y que él solo cobraba, él alega, sí, en su declaración, por la impresión, sin quitar derecho de limosna a la ermita, porque uno de los puntos, digamos, farragosos del pleito era que se le acusaba a Santiago de vender él también estampas, ¿no?, y lógicamente estar obteniendo rendimiento. Él decía que no, Santiago, el impresor, decía que él solamente imprimía y que él no vendía. Informa el impresor Ambrona que el diseño de las primeras estampas del Cristo del Valle se debía al dibujo de un lego carmelita que lo había realizado. Por otro lado, la impresión de estampas que se realizó en 1690 se hizo en la imprenta madrileña de doña Petronila Martínez, maestra de dicho arte. Siguiendo con las rentas o los bienes del santuario, gracias al trabajo del desaparecido Pedro Correro Ventas, sabemos que otras rentas con las que contaba el santuario eran las del invernadero de las dehesas del Valle del Algodón, que eran propiedad de la dignidad prioral, pero las disfrutaba el Cristo del Valle, a las que había que sumar las diferentes alamedas y tierras que, como decía antes, eran propias, ¿no?, del santuario. Las limosnas también era otro importante punto económico, ¿no?, a la hora de recibir ingresos. Por ejemplo, tomando como valores las limosnas desde el año 1755 hasta 1774, que ven aquí en este cuadro, en esta especie de desglose, encontramos la cifra de 7.851 misas encargadas durante ese periodo, ¿vale? Estamos hablando prácticamente 20 años, no llega, 19 años, ¿vale? Es decir, en 19 años se encargaron al Cristo del Valle 7.851 misas, que arrojaron unos ingresos, como ven ahí, ven en total, sí, 28.800 reales y 23 maravedíes, para ser exactos. Pero había otras posesiones, es decir, el santuario tenía otras posesiones. Uno de los factores, precisamente, que nos llevan a determinar la importancia del santuario del Cristo del Valle durante los siglos XVII, finales de su creación hasta el XVIII y XIX, son las propiedades, sobre todo rústicas, que el santuario poseía, ¿no?, que el santuario tenía. Una gran cantidad de terrenos, animales, como hemos dicho, y algunas casas configuraban el patrimonio y las rentas que servían para mantener el templo, pagar al personal y cuidar de los peregrinos que acudían a menudo al lugar. Y citemos alguna de estas posesiones, que la documentación nos la desglosa. La primera de ellas es el propio silo donde se manifestó pintada la Virgen de nuestro Padre, así como la fanega de terreno que les decía antes que circundaba la propia ermita, ¿no?, el templo. Otra propiedad del santuario era una casa situada en la localidad de Turleque. En 1769 se gastó el capellán del santuario 100 reales pagados a Juan Cumplido, vecino de Turleque, por hacer un pozo en la casa que tenía el Cristo en la citada villa. La casa de Morada, es decir, la casa propiedad del Cristo, estaba situada en la calle de los Perros y colindaba también con la calle de la Sartenilla. Calles que no sé si Pedro nos puede confirmar si las tiene. Las Sartenillas, sí, bueno, pues ahí es donde se ubicaba la casa que poseía el santuario, ¿no?, la casa del Cristo del Valle. A la calle de la Sartenilla, como dato interesante, daba la parte de la chimenea, es decir, la casa tenía una cocina, y la cocina lógicamente una chimenea habitual entonces, y la chimenea daba a esta calle de la Sartenilla. Se componía de cuarto cocina, como les decía, dormitorio, cámara por lo alto, que ocupaba los 2 cuartos de abajo, cuadra de 8 pesebres y espacio para la paja, otro cuarto para recoger aperos, un pajar sobre la misma cuadra y otro cuarto más. Tenía patio bastante espacioso y empedrado, con un pozo también empedrado en parte y unas pilas de piedra. Una interesante propiedad era cierta cueva o bodega cerca del santuario, que se ubicaba en la falda de la sierra que mira hacia la iglesia, al frente de él, dice la documentación, al frente del santuario, la cual tenía una puerta muy fuerte recién puesta en 1774, que hacía fachada al norte, en la cual había hechas las correspondientes divisiones para las tinajas. En ella había 10 tinajas de barro, por cierto barro de colmenar y de oreja, con cabidas que iban desde las 40 arrobas a las 35. Pero gracias a ciertas reformas descubrimos que otra de las propiedades del santuario fue un molino harinero llamado Andaina, situado a una legua del santuario, dentro del término municipal de Villanueva de Bogas. Y aquí hemos incluido el plano de Villanueva de Bogas, arriba tienen Villanueva, y el molino Andaina aquí, no sé si lo pueden ver, pero ahí abajo está, y de hecho el paraje de Andaina está también aquí hacia la derecha, ¿vale?
Efectivamente, el molino andaina era propiedad del santuario y aparece en el 18, al menos desde mediados del 18, como un bien propio de la ermita. Tenía cuadra, cocina y una cámara pequeña sobre la punta. Aquí también vemos la parte con un plano actual de la parte que han visto antes, ¿vale? Pero con una fotografía del SIGPAC de ahora, ¿no? De cómo podemos tener ahora esa zona. Es cierto que no era el único molino el de andaina que poseía la ermita, pues en la visita realizada al santuario por orden del vicario Fray Antonio Rodríguez de Aragón, caballero de San Juan, en 1774, al cual le acompañaba el capellán Fray Pablo Serrano de la Espada, se cita la visita a un molino de agua llamado Alameda, el molino de la Alameda. Se encontraba a un cuarto de legua sobre el río Algodón y en el citado año, 1774, estaba a pleno funcionamiento, es decir, que el molino funcionaba, tenía sus piedras, etc. Junto al molino también poseía el santuario una alameda, de ahí el nombre posiblemente del molino, que había donado, por cierto, un vecino de Tembleque llamado Diego Sánchez Mascaraque. También se cita en la documentación una huerta llamada también de la Alameda, que estaba cercada y tenía una extensión de 4 fanegas, la cual se había comprado a Juan García Rosell, vecino de Tembleque, y en la que había plantado perales y alguna higuera. Tenía 3 pozos empedrados y casa con cocina, pesebrera y pajar. Por la vereda de Villacañuelas, en el término de Tembleque, el santuario poseía otras casas que llamaban de los Garcías, con 2 corrales cercados que servían para recoger ganados. Por lo que respecta a los bienes inmuebles, dejando ya los bienes, ¿no? Los bienes rústicos, las propiedades rústicas, en la documentación se habla de una casa que estaba cerca del santuario llamada Casa de Baños, que estaba también cercada, y en la que había un palomar. La casa tenía cocina, pesebrera, cuarto para custodiar algunos materiales, pajar abajo y 2 cámaras. Se cita también un cuarto hospital, en el que se recoge a los pobres transeúntes, y junto a él otro cuarto que sirve de quesería. Ambas casas, es decir, la de Baños y el hospital, se encontraban muy cerca de las oficinas contiguas a la ermita. Pero revisemos ahora el patrimonio religioso que poseía el santuario, es decir, podemos hablar de las imágenes y el patrimonio artístico y religioso que poseía el santuario. No nos detenemos, es decir, no vamos a hablar con detalle de todo el patrimonio porque sería bastante largo, pero sí que hablaremos principalmente sobre todo de las imágenes y de los cuadros que poseía el santuario en esta descripción, en este inventario de finales del 18. A la hora de revisar la iglesia, el visitador, porque tengan en cuenta que el visitador iba recorriendo todos los espacios, salas y zonas del propio santuario, del hospital, etc., pues las va a dividir en varias secciones, ¿no? Una de ellas es el altar mayor, otras eran los altares y retablos que había en el santuario, entre ellos, por ejemplo, el altar de San Antonio, el altar de San Juan y el altar de Nuestra Señora del Carmen. El primer elemento descrito en este inventario es, como no podía ser de otra manera, la propia efigie del Santísimo Cristo crucificado, pintado con Nuestra Señora a mano derecha. Sobre el mismo se encontraban 4 rosarios de ámbar, puestos en forma de orla, así como un corazón de plata del tamaño de una mano con sus flechas. Se incluye también las imágenes colocadas en otros 5 altares. Una era la de Nuestra Señora de Bulto, ubicada en una capilla del lado de la epístola, otra la de San Francisco de Asís, una de San Francisco de Paula y otra de Nuestra Señora del Carmen, a la mano derecha del crucero. Y por último, el altar de San Juan Bautista a la mano izquierda. En cuanto al retablo del altar mayor, encontramos algunos elementos, no se los leeré todos por no extenderme. El retablo de talla todo dorado del altar mayor, coronado de 4 ángeles, una cruz de Jerusalén estrellada de nácar, un retablo de tela todo dorado en el que se venera una pintura en cuadro de Santa María Magdalena, 2 niños puestos a los lados en sus repisas, vestidos de brillante campo dorado, sus bordones, esclavinas y sombreros, que recuerden que son los niños que vistieron en el gasto que les citaba antes. Había 2 niños a un lado y 2 niños a otros. Otra pintura de Nuestra Señora con marco dorado, otro retablo de talla dorada con un San Francisco en éxtasis al lado del Evangelio, una pintura mediana de Nuestra Señora y una tabla de indulgencias concedidas a los que visitasen este santuario. Es decir, este dato que pasa un poco desapercibido es importante a la hora de alguna manera darle cierto protagonismo al santuario, ya que también había indulgencias concedidas por el Arzobispado de Toledo, imaginamos, porque en el inventario no hay muchos datos más y yo tampoco he localizado ninguna indulgencia pues moderna, pues se conserva una copia, no sé si Pedro nos podría iluminar más, si hay alguna tabla de indulgencias, no se conserva nada. Bueno, pues hubo indulgencias concedidas, ¿no?, a los peregrinos y a los visitantes al santuario, que las conservemos hoy o no es otra cosa, pero hubo indulgencias porque era obligatorio que las indulgencias que se concedían a los templos se dejaran por escrito y se quedaran marcadas y bien colocadas, visibles, para que los peregrinos, para que los devotos cuando acudieran al templo pudieran ver y fueran conscientes, ¿no?, de esas indulgencias. En los retablos altares colaterales, dice el inventario, había por ejemplo un retablo de talla dorada, con el campo pintado de colores, en cuyo interior se halla un trono en el que está colocada una imagen de Nuestra Señora de Bastidor vestida entera.
un cuadro del Epfeomo, una cruz de madera y otro retablo de talla con su trono. En el altar de San Antonio, por ejemplo, estaba el cuerpo de la referida ermita, frente a su puerta principal, y sobre el mismo altar, en un trono de la pared, se hallaba una imagen de nuestro Redentor Jesucristo con una cruz de madera a sus espaldas, en el que está pintada la imagen de Nuestra Señora y los peregrinos. En dicho altar de San Antonio se halla también la imagen del propio San Antonio, de bulto en una pierna de madera jaspeada con el Niño Dios en sus manos. Había otra imagen de Nuestra Señora, 3 gradas y una tarima, y un cuadro con marco negro en el que se contiene una lámina de cobre y en ella esculpida la imagen de Nuestra Señora con el Niño Dios. En el altar de San Juan, un retablo y altar de madera de talla sin dorar, en cuyo trono se halla colocada la imagen de San Juan Bautista con su zamarra y ropaje encarnado, y a los pies un cordero todo de talla, y lo mismo la peana sobre la que está dicha imagen. Había también una pintura de San Jerónimo, una cruz con embutido de marfil y otra pintura de Nuestra Señora que se denomina de la leche, ¿vale? La Virgen de la Leche, Nuestra Señora de la Leche, con su marco azul jaspeado. En el altar de Nuestra Señora del Carmen se encontraba el propio altar de madera sin dorar, en cuyo trono se halla su imagen, con su Hijo Santísimo en las manos, con su corona de plata, este también de Nuestra Señora, y en esta se hallan encastadas diferentes piedras. También había una pintura de Santa María Magdalena en la parte superior del retablo, y además una pintura de San Antonio de Padua adorando al Niño Dios. Varios bienes del adorno de la ermita, es decir, estos bienes ya no aparecen en ninguna capilla determinada, ningún altar, sino que están en el inventario como otros bienes que adornaban, que servían para el adorno y el embellecimiento de la ermita. Un cuadro grande con la pintura de Nuestra Señora de Guadalupe de México, adornado de talla sin dorar. Un Vía Crucis con sus tarjetas al pie cada una. El púlpito, que es de yeso pintado y tallado. 2 tribunas con sus barandillas o balaustres de hierro, con mazorcas doradas, que dan vista al altar mayor del Santísimo Cristo. 2 pilas con sus columnas de piedra, una y otra a la mano derecha e izquierda de la entrada. Un confesionario de madera de pino con sus 2 rejillas. Sito por debajo del cuadro a Nuestra Señora de la Leche. Y una arca vieja de pino con 2 cerraduras y llaves para custodiar las limonas y sus llaves para custodiar las limonas, está repetido, que ofrecen los devotos de su majestad. Es decir, un arca para guardar lógicamente los ingresos por limonas. Otros retratos y figuras de milagros. Muchos retratos, dice el inventario, mortajas de diferentes colores y tamaños, una escopeta reventada, un bastón con puño de plata, muletas de madera y distintas figuras de manos, pies y otras de cera ofrecidas por los devotos de los milagros que con ellos ha obrado el Santísimo Cristo en sus enfermedades y conflictos. Es decir, eran exvotos. Había bastantes exvotos y entre ellos, hombre, las partes de cera del cuerpo humano, pues sabemos que era habitual la gente que hacía su peregrinaje o hacía su camino al Cristo y le habían sanado tal o cual parte, era normal que ofreciera su exvoto. Pero lo curioso es que aparece también una escopeta reventada, que vaya usted a saber la historia que tiene esa escopeta, un bastón con puño de plata, que sería una donación, o muletas de madera, que serían efectivamente de alguna persona con algún problema, alguna amigomanía, que también las había ofrecido al propio santuario. Había en este grupo, en esta especie de pequeño inventario de otros elementos, una campanilla de metal con su cabeza de madera que sirve para convocar a los comensales del santuario a misa. ¿Vale? Era la campanilla habitual para llamarlos a misa. 2 campanas, la una mayor que otra, y ambas colocadas en el torreón de la propia ermita, que sirven para tocar a misa y que concurren a ella los días festivos las gentes que serán empleadas en el trabajo de las haciendas inmediatas a la ermita y para hacer señal en las horas de las Ave María, rosario y oraciones. Había también una lámpara de aljófar con su bajo en vidrio corriente y un cuadro de Nuestra Señora que se titula De la Humildad con marco dorado. En la sacristía pues había elementos normales, ¿no? Voy a saltarme todos los ropajes, ¿no? Y todas las ropas, que sería, insisto, bastante largo, pero por ejemplo en la propia sacristía había un cajón grande de pino con 3 navetas que servía para custodiar ornamentos, alhajas y ropa blanca, un molde para hacer hostias, una caja de nogal con su tapa para custodiar los panes de las hostias, otra caja para las hostias ya redondeadas que tiene un hábito de San Juan con su tapa y forrada de tafetán dorado, había una pintura de San Antonio Abad, otra de la adoración de los Reyes y otra de nuestro Redentor Jesucristo abrazando a San Francisco con marco dorado. Por lo que respecta a las estancias y casas anexas al santuario, los documentos nos informan de las varias salas que existían a finales del 18. Es decir, se hace un perfecto detalle y recorrido por lo que era el santuario en ese momento. Hablan de una sala alta del corredor, lógicamente en la primera planta, con varios cuadros de motivos religiosos, la alcoba de dicha sala alta, que tenía cama, arcón y esteras, el corredor contiguo a dicha sala alta, que tenía bancos, arcón de pino, reloj de bronce y un retrete al final del corredor, un cuarto palomar con unos 50 pares de palomas caseras, un cuarto llamado de las amas, que era el dormitorio de las amas que vivían en el santuario, con sus muebles, camas, arcas, etc. 2 cuartos llamados el primero y el segundo, un cuarto llamado el tercero,
llamado también el cuarto del tabique, en el corredor principal, con alacena y que sirve de archivo para los papeles del santuario. Este cuarto también es importante porque era donde se guardaban todos los papeles, ¿no?, todos los documentos del archivo del propio santuario. Un cuarto llamado la cocinilla, en el camino que va a la torre a la mano izquierda. El cuarto de la torre, en el que está la escalera para subir a la torre. La cámara de la torre o guardapolvo que cae sobre el cuarto sexto. También el cuarto sexto, llamado o conocido como el cuarto de la reja, situado enfrente de la torre. El cuarto séptimo, llamado la sala grande. Cuarto octavo, llamado sala grande de arriba, con dos ventanas grandes que salen al norte con sus dos barras que la aseguran por dentro, desde donde se pasa a la tribuna que cae sobre la puerta de la sacristía de la ermita. Había un cuarto noveno, o llamado cuarto de la labor, un cuarto carbonera, cámara alta para la cebada, cámara para custodiar el trigo, una cámara alta que sirve para recoger las harinas de trigo, cebada y centeno, también con sus bovedillas y tabiques, o trojes para la división de ellas. Había también un cuarto panadería, que tiene la entrada por la cocina principal con su horno, su pollo grande de yeso a la derecha, para poner el pan amasado, y un cuarto separado a la izquierda en el que se halla el cedazo del torno. La cocina principal con puerta al patio de la casa y otra al patio que dicen del pozo. En ella se encuentran diferentes pertrechos y útiles propios de una cocina, entre ellos, por ejemplo, un alambique grande para sacar aguardiente, una caldera grande de cobre de cabida 7 cántaros. Había también un cuarto fregadero con pila de ladrillo y yeso para fregar, un cuarto despensa mayor con varias romanas para pesar tinajas y tinajones, una bodega con varias tinajas, una cueva dentro de la bodega con su cocina y varias divisiones para las tinajas, posiblemente la cueva que les indicaba antes que se encargó a los vecinos de Turleque, y además 6 cuadras, un cuarto pajar, un cuarto herrería con un yunque, otro cuarto carretería, un gallinero, más pajares, cuarto tabona, cuarto hospital que les indicaba antes, y otro cuarto que también les citaba, que era una quesería, ¿no?, un cuarto para preparar los quesos. En fin, y ya voy terminando con este rápido resumen de las propiedades que poseía el Santuario del Cristo del Valle. Rematamos este pequeño paseo por la historia de un edificio que forma parte del patrimonio más desconocido de nuestra comarca y patrimonio también del propio campo de San Juan, lo cual es necesario, al menos esa es mi opinión, que se conozca por propios y extraños, ya que se confirma como uno de los lugares de culto y peregrinaje más importantes que tuvo el señorío de San Juan en este territorio. Parada obligatoria para los viajeros y caminantes que durante siglos han transitado los caminos de estos contornos, lugar también mágico, si me lo permiten, por el misticismo que guarda tradición sobre el origen del templo, el cual acoge como si fuera un espacio sincrético el misterio del antiguo Silo, donde se manifestó aquel milagro que ocurrió hace ya más de 3 siglos. Las cuevas y el interior de la tierra guardan aún muchos secretos, y el Cristo del Valle también sigue guardando una buena parte de su historia que debemos poco a poco ir desvelando. Nuestro santuario sigue preservando la esencia y los valores que los caballeros sanjuanistas promovieron en nuestra tierra cuando llegaron hace ya más de 8 siglos. Hospitalidad, caridad y ayuda al necesitado. Fíjense lo que es la historia. Comportamientos, sentimientos tan necesarios hoy en día como entonces, ¿no? Por mi parte nada más, muchas gracias y ha sido un placer. Bueno, creo que la charla de Pepe no tiene desperdicio y espero sobre todo que hayamos aprendido algo de ella y de la importancia que tiene este santuario que tenemos aquí al lado, que bueno, que no es solamente ir de romería 2 días al año y venirnos, que veamos que tiene una historia, una rica historia vinculada a la orden, al priorato y a nuestro pueblo, tanto por proximidad, como tenemos aquí a escasos 5 kilómetros, pues como también de forma cultural, porque este pueblo siempre ha tenido un vínculo muy cercano. Ahora, quien lo desee, vamos a dar una pequeña ruta guiada por las zonas que pasaron los peregrinos. Para quien le interese, pues lo vamos a hacer ahora mismo.